Así que nada, ya está grabando. Bien, tenemos entonces el día de hoy el curso de El Rey Usurpador Adonías y Enoc. Como siempre, dentro de cada carpeta usted va a encontrar imágenes relacionadas a la lección de hoy, videos relacionados también al mismo tema y material de lectura. Esto usted lo puede hacer para enseñar en su congregación, a su familia y o imprimirlo y dejarlo también ahí puesto donde usted lo tenga más a mano y pueda ir repasando. Bien, entonces abrimos el material de lectura que siempre suele ser en una presentación de PowerPoint y vamos a conocer a Adonías. Estoy seguro que mucha gente no conoce a Adonías. Es un personaje bíblico que nos enseña algo tremendamente profético y escatológico, por eso lo he incluido en este curso. Bien, Adonías y el anticristo. Qué interesante el título. La usurpación del trono de David. Usted sabe que el anticristo dice que viene a ocupar el lugar, dice, el lugar de Dios, hacerse pasar por Dios, sentarse en el trono de Dios y se opone a todo lo que se llame Dios. Entonces, miramos aquí la figura de Adonías, este estudio escatológico sobre el trono prometido y su usurpación profética. Vemos que Adonías tiene una relevancia para la enseñanza de lo que va a ocurrir en estos tiempos en el que alguien va a pretender sentarse en el trono de David y ese trono ya está ocupado. Ese trono ya está ocupado por Cristo. Él va a venir a reclamar ese trono cuando vuelva a la tierra en su segunda venida con su iglesia. Pero mientras tanto, alguien va a querer sentarse. Bueno, hoy vamos a empezar con esta lectura. Miren, el patrón de usurpación. Desde el pacto davídico en segunda de Samuel capítulo 7, cuando Samuel unge a David y el Espíritu de Dios cae sobre David, Dios prometió que uno de los descendientes de David se sentaría también en el trono de él para siempre. Esto, por supuesto, hablando del Mesías, no precisamente de Salomón, pero vemos que este heredero legítimo es Jesucristo. Lucas capítulo 1, verso 32 en adelante, nos puede hablar de eso y dice aquí que es eh, Jesucristo es del trono de David, es decir, es la raíz de David. Sin embargo, el patrón de rebelión y usurpación se repite desde los días de Adonías. Bien, apenas empezar el reino de David, sabemos que tuvo oposiciones de todo tipo, batallas, circunstancias, incluso cuando él ya estaba a punto de morir, querían quitar el trono. ¿Se acuerdan de Absalón, su hijo que quiso derrocarlo? Bueno, en muchas ocasiones, pero vemos que especialmente ocurre algo con Adonías. Yo reinaré, Primera de Reyes 1:5. Así se levantó Adonías sin haber sido elegido ni ungido por Dios. Esta historia se proyecta proféticamente al final de los tiempos, cuando el anticristo se levantará para sentarse en el trono de David, reclamando un reino que no le pertenece. Bien, entonces vemos que la historia de Adonías se da en el libro de Primera de Reyes, capítulo 1 en adelante. Dice un tipo profético del anticristo, proclamación ilegítima. Vemos que Adonías, hijo de Hawit, se levantó diciendo, yo reinaré. También hizo matar bueyes, ovejas y vacas. Ay, qué maravilla esto que estoy leyendo y que ustedes están escuchando, porque usted levanta la noticia, busca en Google o hace lo que quiere, y lo que están intentando en este momento en Israel es justamente sacrificar una vaca, matar una oveja, luego ya lo veremos, ¿no? E invitó a todos los hermanos del rey. Joab, que es militar, o que era militar, Abiatar, que era uno de los sacerdotes, y líderes prominentes del pueblo de Israel. Y miren, el trono ya había sido prometido y jurado a Salomón. Ahora, qué interesante que aquí vemos que Adonías junta varios poderes para poder llevar adelante esta idea. Junta el poder religioso, el poder militar y sobre todo
ignora lo que es la voluntad de David, que ya estaba establecido de que fuera Salomón. Bien, intentó engañar al pueblo, seducir al pueblo con gran demostración de poder y que los militares y que los religiosos estaban a favor de él. ¿Qué, qué cosa más repetitiva, ¿no? En la historia y qué asunto más claro que estamos viendo ahora mismo, como de nuevo esta usurpación se da de la misma manera. Bien, recordemos que una de las características del anticristo dice que él no gustará del amor de las mujeres, pero sí de sus fortalezas. También se rodea de gente como por ejemplo el falso profeta, ¿ven? Entonces, vemos que Salomón es coronado. Esto ocurre porque ya se juntaron en algún momento en un lugar Adonías y todas las personas que le rodeaban y empezaron ya a tocar trompeta y a hacer sacrificios de todo tipo en un monte, y corriendo salieron entonces a avisar a David de que esto estaba ocurriendo, específicamente la madre de Salomón. Y entonces le increpan a David. Mire, Adonías es descubierto y Salomón es coronado rápidamente en Gijón. El usurpador corre y se agarra de los cuernos del altar para evitar la muerte. Vamos a ver esto. El paralelo profético, el anticristo. El trono eterno le pertenece a Cristo. Profecía mesiánica, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, Lucas 1, 32 y 33. Jesús es el verdadero heredero de su reino, que no tendrá fin. Pero tenemos en la otra posición al anticristo, que es representado como Adonías del tiempo del fin. Se exaltará a sí mismo, como dice Daniel 11:36, se proclamará Mesías falso, como dice Juan en el capítulo 5:43. Buscará tomar el trono de David en Jerusalén, como dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4 en adelante. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí tengo la figura del templo. De hecho, esto es una maqueta real de cómo usted lo puede ver en el Instituto del Templo ahora en Jerusalén. Vemos que se rodea de un ejército, por eso dice confía en el Dios de las fortalezas y no en el amor de las mujeres. También habrá persecución, por eso pongo esta figurita que ven aquí abajo. Todo aquel que no se incline ante él será perseguido. Como ya estamos viendo unas pequeñas pinceladas de esto en los Estados Unidos, por ejemplo, la persecución a todos los inmigrantes. Esto es algo que se está viendo, es triste. Muchos hermanos me están escribiendo de todos lados y me están diciendo de todo tipo de cosas que están haciendo con los inmigrantes en Estados Unidos. Esto es una antesala, ¿eh? Bien. Preparación actual en Israel. Y aquí está la noticia que yo les quería mostrar, porque así como Adonías juntó un montón de vaquillas, ovejas, de todo, y empezó a sacrificar en un lugar específico, asimismo también hoy están buscando en Israel la preparación para este escenario. Israel, sin reconocer aún a su Mesías legítimo, que es Jesús, está preparando involuntariamente el escenario para la manifestación del usurpador. ¿Se dan cuenta? Bien, el Instituto del Templo ya tiene utensilios, ya tiene altares móviles, ya tiene vestiduras sacerdotales, ya está capacitando a sacerdotes, que bueno, Kohanim se dice en hebreo, vaquillas rojas, criadas conforme al libro de Números, capítulo 19, sin mancha, sin yugo, esenciales para la purificación tanto del terreno, de los utensilios, del templo mismo, de la edificación y del futuro usurpador. Bien, sacrificios experimentales. Ya han hecho simulacros en la Pascua de holocaustos públicos. Fueron al monte fuera del monte del templo hasta ahora, pero de hecho lo han hecho al costadito, justo al lado han puesto un altar, se han subido ahí, han hecho simulaciones de sacrificio. ¿Mm? De hecho, no creo que hayan sido simulaciones, sino que ha sido realmente que han sacrificado y han quemado ya la ofrenda en ese lugar. Sacrificios, planes para el tercer templo.
usted lo ha escuchado muchísimo, hay diseños ya arquitectónicos, hay presión creciente por el acceso al monte del templo de parte del pueblo de Israel. Usted sabe que el control del monte del templo está cedido a Jordania y la policía israelí misma se dedica a evitar que ahí suban judíos ultraortodoxos a hacer oraciones en el monte del templo porque se ha cedido específicamente a los musulmanes, porque ahí está la mezquita. Entonces, usted sabe que también esa expectativa mesiánica nacional entre los judíos ortodoxos y otras facciones que siempre están hablando acerca de este asunto, ¿bien? Eso ya lo presenté en los primeros cursos. El tercer templo, usted lo puede ver aquí, que hay planos y diseños arquitectónicos listos para llevar a cabo. Aquí ustedes ven que ellos en el año 2017 hicieron un sacrificio, ahí lleva un pedazo, creo que lleva una pierna de cordero, eso se deposita en medio del altar, esto se quema y ese olor supuestamente es el olor fragante que sube delante de Dios de los sacrificios, que cosa que ya quedó totalmente obsoleta después de Cristo, pero ellos lo siguen haciendo porque no han creído en el Mesías, no han creído en Jesús. Israel practica el ritual de la novilla roja frente a la mezquita de Al-Aqsa. ¿Ve que ellos ya están en esas prácticas? Bien. Cristo vendrá a reclamar su trono. El anticristo será destruido, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Usted lo puede ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. El rey legítimo volverá. Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gran gloria, como dice Mateo 24, versículo 30. También lo puede ver usted en Hechos, capítulo 2. Dice, varones galileos, ¿por qué miráis arriba? Dice, este mismo que fue tomado a vosotros, Jesús, así mismo lo veréis volver. También Apocalipsis, capítulo 1, dice que todo ojo lo verá, incluso los que lo traspasaron. Establecerá su reino desde Jerusalén. Por eso, hermanos, hay que orar por Israel, orar por Jerusalén, orar por su paz, como dice el apóstol Pablo. Nosotros no es que estamos a favor de ninguna situación política, estamos viendo el futuro de la restauración de Israel. ¿Por qué? Porque así, por la afrenta de Israel, nosotros gentiles hemos venido a ser ahora parte de esta enorme promesa que Dios nos dio al mundo entero. Y si por la afrenta de Israel nosotros hemos alcanzado esta enorme bendición, imagínense cuando Israel sea restaurada. Gloria a Dios. Y Cristo mismo es esa promesa de restauración para el pueblo de Israel. Ven, Señor Jesús, Maranata, es la oración que todos tenemos que hacer en unánime, un solo espíritu, para que Cristo venga ya a restaurar a Israel. Esa es la verdadera restauración. No estamos buscando una restauración política, en absoluto. Entonces Cristo establecerá su reino desde Jerusalén. Zacarías 14:9 dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. Apocalipsis 24, Cristo reina 1000 años. Se da cuenta que Zacarías dice que Jehová será rey sobre toda la tierra y es Cristo el que viene a gobernar. Se da cuenta que Cristo también es Jehová. Cristo es Dios, ¿ok? El que no lo quiera entender, pues lo siento. Lecciones espirituales acerca de esta presentación de hoy. Yo les he dejado a ustedes todos los versos para que usted lo pueda leer, estudiar a profundidad, incluso escudriñar aún más este asunto de Adonías. Y se va a ver usted que realmente es un ejemplo de todo. El Señor ya nos muestra en su palabra todas las cosas que Él quiere que nosotros veamos. Mire, el trono ya está asignado. Cristo es el rey. Hoy no será votado ni negociado. Él ya es soberano. La religión sin revelación produce usurpadores. Cuidado, ¿sí? Cualquier religión, cualquier persona que no tenga revelación, que no esté conforme a lo que los apóstoles dejaron como línea trazada. Cuidado siempre con eso, porque donde no hay revelación se produce esto, apostasía y usurpación. Bien. El anticristo vendrá como un líder religioso político.
Él vendrá no como un sacerdote ni una persona, no, él intentará también entrar de, del lado espiritual de la cosa. Bien. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta apostasía que estamos viviendo ahora, en realidad lo que está haciendo es preparar el camino al anticristo. Que no va a haber arrebato, que no sé qué. Todas estas cosas que estamos escuchando son propicias para que el anticristo entre fácilmente a gobernar y que todo el mundo lo apoye. Bien, el pueblo puede ser engañado. La falta de discernimiento lleva a seguir a falsos cristos. Bien. Falsos cristos son falsos líderes. El anticristo mismo es un falso Cristo. Cuando Jesús decía vendrán falsos cristos, obviamente se refería al anticristo mismo, pero a lo largo de todas estas épocas nosotros hemos visto falsos cristos. Mira, Hitler a cuántos miles movió a su favor para que todos apoyaran el genocidio que él llevó a cabo. Era un falso Cristo. También han habido otros. Nerón, en la misma época de los apóstoles, era un falso Cristo, movía, se hacía llamar Dios, se proclamaba Dios, quien no le adorase era muerto. Da igual que fuera romano, que fuera de cualquier lado. Todos estos personajes que hemos ido viendo a lo largo de los tiempos son falsos cristos. Y los que andan predicando apostasía, es decir, todo lo que está escrito, tuercen la escritura a su favor. Esto también es parte de todo esto que estamos viendo, ¿bien? Entonces, el juicio es seguro para el usurpador. La palabra claramente enseña de que toda rodilla se doblará ante Cristo y él destruirá al anticristo con su boca. Imagínense que no es nadie, no es ninguna persona, no es otro gobierno, no es ningún otro líder que va a destruir al anticristo. Ese va a ser el dominio que va a ejercer el anticristo, total. Entonces, Cristo es el único que puede venir a derrocarlo, a destruirlo. Y recuerde, el anticristo y el falso profeta son los primeros clientes que va a tener el lago de fuego y azufre. Ellos son los primeros que son lanzados ahí. Después de los 1000 años es lanzado el diablo, después del juicio final, que es el trono blanco, después de ese juicio es lanzada el infierno, es lanzada la muerte y todos los que han decidido negar a Cristo. Bien, porque es una decisión. Dios nos da oportunidad una y otra vez para decidir a favor de Él. Y hermano, el que no haya conocido a Cristo, que no haya sido predicado y haya muerto, la palabra dice que Dios no es un juez injusto. Y Él no hace acepción de personas. Cada persona va a ser juzgada conforme a la ley escrita en su corazón. Eso quiere decir que si alguien no escuchó de Cristo, será juzgado conforme a lo que Dios escribió en su corazón. Que cualquier persona que nace en este mundo sabe que matar está mal, que mentir está mal. Y todas estas cosas ya están, aunque tú seas de una tribu alejada, bueno, cada uno sabe lo que está bien y lo que está mal conforme a lo que Dios escribió en el corazón. Y bajo esa ley serán juzgados. Ahora también Pablo dice, el que por la ley es justificado, también por la ley será juzgado. Si yo sé la ley, por eso Santiago dice, el que conoce la verdad y no la hace o no la lleva por obra, es juzgada por la misma ley y le cuenta como pecado. Bien. Vemos el llamado final. ¿Estás preparado? ¿Estás esperando al rey legítimo o al rey impostor? En minúscula. Mucha gente se confunde con el capítulo 9 de Daniel. En el verso 27 dice, el pueblo del príncipe que ha de venir. Y automáticamente cree que ese príncipe es Cristo. Y ya se dan cuenta, yo recibo muchos mensajes, yo sé muy bien que incluso hermanos que llevan años en las congregaciones, discuten de que este príncipe es Cristo. Yo le digo, no, mire un poco más arriba en el verso 24, usted va a ver que dice Mesías príncipe en mayúscula. Y abajo en el 27, cuando habla del pueblo del príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad santa, este se refiere al anticristo, está en minúscula. Entonces, rey en mayúscula y rey en minúscula, hay una enorme diferencia. Bien. Cristo no será votado, no es una cuestión democrática, es una monarquía.
Y Cristo se ganó todos los votos ya cuando él se entregó en la cruz, cosa que no lo hizo nadie más. No lo hizo Donald Trump, no lo hizo Milei, no lo hizo el de El Salvador, el Bukele. Cristo murió por nosotros, él se entregó. No hay un solo líder en este mundo que pueda igualar a esa gloria que tiene nuestro Dios de haber hecho como Dios mismo, no tomar su propio trono como algo a que aferrarse, venir a la tierra en condición de hombre, y en condición de hombre, el que menos, nacido en un pesebre, y a veces no tenía dónde apoyar su cabeza, el Rey de Reyes y Señor de Señores, creador del universo, no tenía dónde dormir. Y él se entregó a sí mismo para volver a tomar su vida y levantarse de los muertos al tercer día y demostrar que él es Dios. Bien, esto no lo ha hecho nadie, ni lo va a hacer nadie, se lo ganó él por derecho propio. Por eso dice, Dios lo levantó por lo sumo para que toda lengua confiese que él es el Señor. Y no hay otro nombre dado a los hombres sino este, Jesucristo, por cual todos puedan ser salvos. Señores, nosotros tenemos que estar preparados para su regreso glorioso. Y este es el motivo de este curso del día de hoy. Que usted conozca que hay usurpadores que han venido desde siempre hasta ahora. Conocemos la historia de Nimrod, ya lo hemos hablado en algún momento. Conocemos la historia ahora de Adonías, ya dentro del mismo pueblo de Israel. Y hermanos, ya la palabra muy claramente nos advirtió acerca de este usurpador de estos tiempos que estamos a punto de ver. Esto no es un club de amigos, no se trata de caer bien, se trata de la verdad. Amén, así mismo. ¿Por qué no hay libro de él en la Biblia? Dice Mari. Bueno, pues el libro de Enoch en la antigüedad ya se había perdido. Era un manuscrito que estaba dentro del canon bíblico, pero es un rollo de los tantos que se perdieron y que ya no hubo referencia. Incluso en la antigüedad ya solamente era parte eh, de una situación más bien oral, ¿no? Pero ya no existían los libros como tal. Hay que tener en cuenta que esto, estamos hablando de los albores de la humanidad. Enoch estuvo en los primeros 1000 años de la humanidad, antes incluso del diluvio. Hubo un diluvio universal, hermano. Entonces, este libro no llegó a permanecer ni a ser parte del, digamos, de canon de libros. Es muy antiguo. El libro de Enoch y el libro de Job son los más antiguos. Job sobrevivió, pero el de Enoch no. Por lo tanto, no hay que tener en cuenta los libros modernos que se dicen ser de Enoch, porque no es así. ¿Está bien? Ahí hay mucha, es como decir mitad verdad, supuestamente, porque tampoco creo que sea verdad, y la otra mitad mentira, esoterismo y cosas de estas. No, definitivamente no. Ok, bueno, explicado esto, vamos a la lección de nuestro querido profeta Enoch, así lo llamaban en la antigüedad. Dice así: Enoch, figura de la iglesia arrebatada, estudio escatológico del modelo de salvación antes del juicio del diluvio. Iglesia arrebatada. Bien. En Hebreos, en el capítulo 11, podemos ver que dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Quiero que repitamos todos juntos lo que estamos escuchando este curso en este momento. Por la fe, yo seré traspuesto para no ver muerte. Muerte, estamos hablando, la muerte eterna, la segunda muerte. Nosotros podemos morir hoy, mañana podemos morir, claro, no somos exentos a esto. Pero también la palabra promete que hay algunos que no van a gustar la muerte hasta que vean estas cosas. También dice la palabra,
no todos dormiremos, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero primero tienen que resucitar los que durmieron en Cristo. Ellos son los primeros, es decir, ellos son los mártires, son los apóstoles. Ellos deben resucitar primero, los que durmieron en Cristo. Luego nosotros seremos transformados y arrebatados con ellos para recibir al Señor en el aire. Por lo tanto, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Permanezca en la fe, hermano, y usted verá la gloria de Dios. Y no fue hallado, dice, porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué interesante palabra, agradar a Dios. ¿Está usted agradándole a Dios en este momento? ¿O hay cosas que todavía hace usted que a Él no le agrada? Pregunta retórica, por supuesto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Repetimos, hermano, tengo miedo, no sé qué va a pasar de estas bombas que están cayendo, tengo más miedo todavía porque hay esto, aquello, huracán, terremoto. La palabra dice muy claramente que el perfecto amor echa fuera todo temor y sin fe es imposible agradar a Dios. Constantemente estamos buscando que si va a ser así, que si Donald Trump se va a meter en la guerra, que si el otro también, quién es esto y aquello y por qué, y el huracán, y allá explotó hubo un terremoto y ahora hay un huracán, ¿cómo se llama lo otro esto? Volcanes explotando y misiles sobre nuestras cabezas y tranquilos, paz, tranquilidad, Dios tiene todo bajo control. Si nos toca dar la vida por Cristo hoy, démosla tranquilamente. Yo lo digo por decir, tal vez uno cuando esté en ese momento le da un pelín de miedo, pero confiemos en Dios. Sabemos que Esteban dice, miró arriba a los cielos y vio el trono de Dios y los cielos abiertos y a él no le importó ser apedreado. Yo creo que ni sintió la apedreada, de tanto que él estaba enfocado arriba. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Qué linda introducción. ¿Quién fue Enoc? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, dice Génesis capítulo 5, verso 24. Enoc fue el séptimo desde Adán o el sexto después de Adán. Podemos decir que él fue el séptimo desde Adán, es decir, Adán 1 y así hasta Enoc 7 generaciones y o 6 después de Adán. Bien, vivió 365 años y no vio muerte. Es mencionado también en Hebreos capítulo 11 como ejemplo de la fe. Su vida termina en forma sobrenatural, fue traspuesto entre paréntesis y comillas, arrebatado. Bien, leemos de nuevo, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, o sea, lo arrebató Dios, y antes que fuese arrebatado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aleluya. Contexto profético, antes del diluvio. Dios juzgaría al mundo con un diluvio en Génesis 6, 5 al 13, lo podemos ver, pero antes de eso, Dios da testimonio a través de Enoc, Génesis 5, 24. Enoc es arrebatado antes del juicio como un modelo de la iglesia que será librada de la ira venidera, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, que dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No dice en la ira venidera, dice de ella. Bien, esto es español básico. Las hermanas que son de España lo van a saber mejor que nosotros. Nosotros recibimos este idioma en el siglo XVII, por eso hablamos de voz, pero aquí claramente dice de la ira venidera. De, no en. Bien. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Eso lo vemos en Judas 1, 14, 15. Cuando Judas habla de esto, y no es Judas Iscariote, es Judas Tadeo, discípulo de Jesús,
Judas, cuando ve esto, él ya habla de lo que está escrito. Además, el Enoc escribe, y en el Génesis está escrito de que el Señor vino con su santa decena de millares. Ven que Judas hace referencia oral de este libro de Enoc, que ya no se encuentra por ningún lado, pero esto no significa que nosotros tenemos que ir a buscar un libro de Enoc que haya por ahí, porque Judas lo menciona en la Biblia. Eso es todo lo que se menciona, un par de cosas más, pero Judas básicamente es el que habla mucho de esto, de Enoc, ¿bien? Entonces, cuando vemos esto que dice aquí que vino el Señor con su santa decena de millares, él está viendo la segunda venida de Cristo, ¿bien? Vamos a seguir. Matusalem, su nombre es profecía. Recuerden que Enoc tuvo a su hijo Matusalem, lo llamó Matusalem justamente en hebreo porque esto significa, dice, cuando muera, su muerte traerá juicio. Bien, su muerte traerá juicio. Eso significa Matusalem. O sea, después de que Matusalem muera, chau che, nos vemos. Pues Matusalem vivió la mayor cantidad de años que un ser humano puede vivir o pudo haber vivido, 969 años. Qué interesante juego de números, ¿verdad? El ser humano más longevo. ¿Se da cuenta usted que el amor de Dios por la humanidad es tan grande que para traer juicio Él se las aguanta hasta el último? Bueno, pues ahora mismo estamos ya en lo último de lo último de lo último y Él se está aguantando para no venir, pero ya no, le aseguro, hermano, que ya no va a tardar mucho más, porque si Él sigue aguantando de tanto amor, ninguno vamos a ser salvos. ¿Mm? Él lo dijo además. El mismo año en que murió Matusalén vino el diluvio. Génesis 5 y Génesis 7. Puede ir a mirarlo. Vemos aquí en una búsqueda de Google el significado del nombre Matusalén. Usted lo puede hacer en Google. Siempre le digo, yo puedo ir a Google y mirar, no hay ningún problema. No es una herejía hacer eso. Hay informaciones que usted lo puede corroborar. El nombre Matusalén, tanto en su forma original hebrea como en español, significa hombre del dardo o su muerte trae juicio. ¿Ves? Aplicación profética. La misericordia de Dios fue extendida lo máximo posible antes de enviar juicio, como lo será antes de la gran tribulación. Es decir, ahora, paralelo profético con la iglesia. Enoc es alguien que caminó con Dios. La iglesia está llamada a caminar en el Espíritu. Gálatas 5:25. Usted lo puede ir a leer después. Esta es una enorme oportunidad para que usted estudie la Escritura. Enoc fue arrebatado. La iglesia será arrebatada. Primera de Tesalonicenses 4:17. Puede leerse todo el capítulo 4. Testificó del juicio. La iglesia está advirtiendo desde ya lo que va a pasar en el fin. Y eso lo empezó a decir el apóstol Pedro, el primero que predicó lleno del Espíritu Santo, diciendo, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y toda carne profetizará, y toda carne verá visiones, vuestros hijos, vuestros ancianos, ¿verdad? Fuego, sangre y vapor de humo, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y verán la señal del Hijo del Hombre, viniendo con gran poder y gran gloria. Estamos en los postreros días, decía Pedro, y era cierto, estábamos en el inicio del tiempo final, y ahora estamos en el final del final. Bien, esa profecía que habló Pedro la primera vez que él habló es de la profecía del profeta Joel. Bien, Enoc en el Nuevo Testamento. Podemos ver en Hebreos capítulo 11, como lo leímos recién, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Su traslación es un tipo de rapto o arrebato, me gusta a mí la palabra. Ves que hay una fe de rato, usted lo puede corregir. La palabra rapto no es correcta, es arrebato. Pre-tribulacional, fue aprobado por su testimonio agradando a Dios. Judas del 1, capítulo 1, 14 y 15 dice entonces lo siguiente. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras
que los pecadores impíos han hablado contra él. Bien, se da cuenta que Judas hace referencia oral respecto a Enoc. Enoc ya hablaba del juicio final con Jesús como juez. Esto demuestra que Enoc tenía revelación escatológica directa. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar. También dice porque estaba la ciudad cuyo fundamento es arquitecto y constructor es Dios. Pero anhelaba una mejor, una celestial, la cual es Dios. Vemos que en el capítulo 11 de Hebreos habla siempre de la fe de Abraham, la fe de Enoc, la fe de todos los que en el antiguo alcanzaron testimonio de haber agradado a Dios. Orden divino antes del juicio. Evento antiguo. Enoc fue arrebatado, la iglesia será arrebatada. Matusalén muere, la gracia se cierra. ¿Se dan cuenta, hermanos, salvo siempre salvo, que la gracia no es eterna? La gracia se va a acabar cuando la iglesia se vaya. Ahí empezará una dispensación diferente. ¿Seguirá siendo la sangre de Cristo poderosa para salvar? Sí. ¿Por medio de la fe? Sí. Pero la gracia ya se acabó. Ahí va a ser por martirio durante la tribulación. Usted va a tener que negar al anticristo, no arrodillarse, no marcarse, y a usted lo van a decapitar. Es decir, Dios no quiera que sea usted, pero se lo digo a los oyentes que andan rebeldes, que no quieren darse cuenta que el tiempo de arrepentimiento es hoy. Bien, Matusalén muere, entonces la gracia muere. Noé en el arca, Israel protegido. Recordemos que en Apocalipsis 12, 6 y 14, no es la iglesia la que anda siendo protegida durante el proceso de tribulación, es Israel. Por eso vemos en el capítulo 12 de Apocalipsis que él manda a sus ángeles a sellar a los 144,000 y a darles a ellos refugio, a escapar de delante de la serpiente para ser sustentados en el desierto durante 3 años y medio. Se da cuenta que es Israel la que es protegida, no toda Israel tampoco, son 12,000 de cada tribu. Mientras tanto, el resto, por eso usted lee el último verso del capítulo 12, dice, y entonces como Satanás, la serpiente antigua, el dragón, no pudo hacer nada en contra de la descendencia de la mujer, se fue, se dio la vuelta y volvió a hacer guerra contra los santos, los que mantienen el testimonio de Cristo. Estos son los que van muriendo durante la tribulación, que no niegan a Cristo. Contra ellos se fue a hacer guerra, ¿ves? Y continuaron las matanzas. Y usted va a seguir viendo que siguen muriendo las personas en la tribulación hasta que viene Cristo, derrota al anticristo, empieza su milenio y ahí resucitan los de la tribulación. Se da cuenta que no es la iglesia la que va a ser guardada, porque no está ya la iglesia en Apocalipsis. A partir del capítulo 4 usted no va a volver a escuchar la palabra iglesia nunca más. Bien. Aplicación escatológica. Dios siempre avisa antes del juicio. Amós 3:7, el Señor nunca dejará de decir a sus siervos los profetas lo que va a hacer. El juicio viene sobre un mundo corrupto. Génesis 6:5, Mateo 24:37. La iglesia no verá la ira de Dios. Jesús nos libra de la ira venidera, como acabamos de ver, 1 Tesalonicenses 1:10. Yo le puedo agregar a usted Romanos 5:9. Yo le puedo agregar a usted muchísimos versos más que hablan de que Cristo es quien murió y dio su vida por la iglesia, para que la iglesia ya no esté bajo juicio ni bajo ira, sino que ella es salvada, es rescatada de la ira venidera. Apocalipsis 3:10 también le puedo dar. Bien, entonces la iglesia no verá la ira de Dios. El rapto será, arrebato, no me gusta la palabra rapto, no es correcta. El arrebato será súbito e inesperado para los que no lo esperan. Es decir, Cristo mismo habla de esto, dice, el que no le está esperando será como ladrón en la noche. Pero vosotros, hermanos, ya no estáis en tinieblas como para que aquel día os pille como ladrón. Por eso Él nos invita a velar y orar. Pero 1 Corintios capítulo 15, 52 dice que esto será en un abrir y cerrar de ojos, rapidito. No va a haber tiempo para,
Según Mateo 25, dice que sí hay un poquito de tiempo, suena la trompeta, por favor, denme de su aceite, no tenemos, vayan a buscar. Bien, hay un tiempo ahí, un pequeño tiempo, y yo creo que Cristo va a avisar también un poquito. Pero esté usted preparado. Si yo les recomiendo que es mejor estar preparado para que si esto es de manera momentánea y rápida, estemos listos. Bien, Enoc representa el remanente fiel que agrada a Dios. Llamado final. Caminó Enoc con Dios. Pregunta, ¿estás caminando tú con Dios como Enoc o estás caminando tú con Dios como la abuela Pepa? Usted sabe que la abuela Pepa es un personaje que nosotros inventamos aquí en este canal, que es mejor que nosotros estemos haciendo las cosas como Dios manda, no como lo manda la abuela. ¿Entiendes? ¿Estás preparado para ser hallado fiel antes del juicio que viene? ¿Mm? Y aquí yo muestro una pequeña porción de este estudio genealógico, cronológico que hice respecto a la vida de las personas que vivieron en la antigüedad. Y vemos que Enoc nace en el año 622 y él vive durante 365 años y el Señor lo lleva. Pero qué interesante que hay 6 generaciones después de Adán. Siendo Adán creado en el huerto de Edén, no lo podemos contar como una generación terrenal, más bien la mitad de su vida la pasó dentro de un huerto maravilloso, fue echado de ahí y por eso contamos desde Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared y Enoc. Son 6 generaciones, 6.000 años también, como ya estudiamos en otras ocasiones. Esta cronología, hermano, a mí cada vez me da más y más satisfacción en haberla hecho, porque puedo enseguida notar cuando leo las escrituras y venir a este mapa y decir, ah, mira vos, aquí hay un número interesante. Ya enseñaré, por ejemplo, acerca del año 84, el número 84, el número 85. Esos son maravillosos números que ya enseñaré más adelante. Hermano, espero que le haya gustado, le haya servido esta lección acerca de nuestro querido profeta Enoc y una prueba más de que la iglesia va a ser arrebatada antes. Y siempre digo, ¿por qué no me gusta la palabra rapto? Porque no es correcta la palabra rapto. En castellano significa venir a tomar lo que no le pertenece. Sin embargo, arrebato significa venir a tomar lo suyo, lo propio. Yo vengo y tomo y arrebato mi propiedad, ¿verdad? Yo arrebato mi vehículo, yo arrebato lo que es mío. Pues Cristo viene a arrebatar lo suyo. Es Satanás quien quiere seguir creyendo que la iglesia no le pertenece a Cristo. Por lo tanto, esa palabra rapto, cuando usted le escucha hablar esa palabrita a alguien, corríjaselo. Yo le invito a corregir también este material. Yo lo voy a hacer desde mi posibilidad, pero quiero que usted vaya metiendo esta palabra dentro de su ser para que usted entienda que arrebato es lo que está escrito en la palabra y no rapto. ¿Ok? Gloria a Dios. Bueno, ha sido un placer para mí. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, ahora es el momento. Yo les voy a responder. Si usted me escribe su pregunta, yo los leo y les respondo, ¿sí?